Hoy vamos a hablar de un tema que probablemente sea más complejo de lo que muchos imaginan. El tabaquismo no es solamente un hábito, es una adicción profundamente arraigada en el cerebro. Dejar de fumar no depende únicamente de la fuerza de voluntad, sino de una serie de mecanismos neurobiológicos que mantienen a la persona atrapada en este ciclo. El tabaco, a través de la nicotina, afecta a varias regiones claves del cerebro que están involucradas en el placer, el autocontrol y la memoria emocional. Estas alteraciones explican por qué es tan difícil dejar de fumar y, lo más importante, por qué existen tratamientos específicos que pueden ayudar a dejar de fumar. Cuando una persona fuma, la nicotina ingresa rápidamente al cerebro, donde activa unos receptores específicos llamados receptores nicotínicos de la acetilcolina. Esta activación desencadena la liberación de dopamina en una región del cerebro conocida como el núcleo accumbens, parte de lo que se llama sistema de recompensa. ¿Qué significa esto exactamente? Bueno, pues la dopamina es un neurotransmisor clave en la generación de sensaciones de placer y de bienestar. Por eso, cuando alguien fuma, su cerebro recibe una señal positiva que refuerza la conducta. Es como si el cerebro dijera: esto me gusta, hazlo de nuevo. Con el tiempo, este circuito se va alterando y la liberación natural de dopamina va disminuyendo, lo que provoca que la persona necesite fumar más para sentir el mismo placer. Sin la nicotina pueden aparecer sensaciones de malestar, irritabilidad o tristeza, lo que impulsa a seguir fumando para evitar precisamente estos síntomas. Esto explica por qué el tabaco no es simplemente un hábito fácil de abandonar. A nivel cerebral, la adicción al tabaco está muy relacionada con este circuito de refuerzo. Ahora veremos cómo hay otras áreas del cerebro, como la corteza prefrontal, que también juegan un papel importante en esta adicción. La corteza prefrontal es una parte clave del cerebro responsable de funciones como el control de los impulsos, la toma de decisiones y la regulación de la conducta. Podríamos decir que esta región actúa como un freno que nos ayuda a detenernos y pensar antes de actuar. Sin embargo, en los fumadores crónicos, la actividad de la corteza prefrontal, especialmente de las áreas orbitofrontal y dorsolateral, está disminuida. ¿Y qué significa esto? Pues básicamente el freno se debilita. Aunque una persona fumadora pueda ser consciente de los riesgos del tabaquismo, la capacidad para resistir el impulso de fumar se ve reducida. Y esto es especialmente evidente en situaciones de estrés, de ansiedad o cuando se enfrentan a estímulos como el café o el alcohol. Por ejemplo, una persona puede pensar: sé que fumar me hace daño y que es malo, pero cuando el sistema de autocontrol falla, el deseo por el cigarrillo se convierte en una decisión impulsiva y difícil de evitar. Ahora vamos a explorar cómo los recuerdos y las emociones también juegan un papel importante en esta adicción. El cerebro es una máquina muy poderosa de crear asociaciones. Hay dos estructuras muy importantes en este proceso, que son la amígdala y el hipocampo. La amígdala se encarga de procesar las emociones, especialmente el miedo y el placer, y el hipocampo está relacionado con la memoria y nos ayuda a recordar contextos o situaciones específicas. En el caso concreto del tabaquismo, cuando una persona fuma repetitivamente, su cerebro está creando conexiones fuertes entre lo que es el placer de fumar y ciertos estímulos externos. Por ejemplo, tomar un café, estar con amigos o estar bajo una situación de estrés pueden quedar muy asociados al acto de fumar. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en el cerebro? Pues cada vez que te encuentras en una situación que antes se asoció al tabaco, la amígdala reacciona emocionalmente y activa el deseo de fumar. Al mismo tiempo, el hipocampo recuerda esos momentos y los refuerza. Es como si el cerebro dijera: esta es una oportunidad de oro para obtener placer, búscame un cigarrillo. Esto explica el por qué muchas personas sienten ansias intensas de fumar en situaciones específicas, incluso después de haber dejado el tabaco por un tiempo. Los recuerdos y las emociones pueden por sí solas desencadenar una recaída inesperada.
Ahora veremos cómo el estrés y otros factores emocionales pueden también activar este ciclo adictivo. El núcleo de la avénula lateral es una pequeña región del cerebro en la proximidad del tálamo que juega un papel muy importante en el proceso de la adicción. Esta región es la encargada de procesar los estímulos negativos o las llamadas experiencias aversivas, es decir, aquellas situaciones que nos generan rechazo o incomodidad. Resulta que en las personas no fumadoras o en situaciones normales, la avénula actúa como un sistema de alarma. Si algo provoca una experiencia negativa, el cerebro lo registra y nos ayuda a evitarlo en el futuro. Sin embargo, en los fumadores este mecanismo no funciona de manera adecuada. Con el tiempo, el núcleo de la avénula de los fumadores se desensibiliza, lo que significa que los estímulos aversivos relacionados con el tabaco, como es el mal sabor, la tos, ya no provocan ese rechazo esperado. Por el contrario, cuando una persona deja de fumar, la falta de nicotina activa el malestar emocional y físico asociado a la abstinencia, lo que lleva a una sensación de rechazo hacia la idea de no fumar. Esta disfunción crea un círculo vicioso. Por un lado, el cerebro no registra correctamente los efectos negativos del tabaco y por otro lado, la abstinencia provoca tanta incomodidad que se convierte en un disparador de recaídas. Ahora entenderemos cómo el estrés y el sistema del eje del estrés contribuyen a reforzar este ciclo adictivo. El estrés es sin dudar alguna uno de los principales mecanismos o desencadenantes de la necesidad de fumar. Y esto tiene una explicación biológica. En el cuerpo el estrés está regulado por el llamado eje hipotalámico hipofisario adrenal, el HHA. Este sistema funciona como una respuesta automática del cuerpo ante situaciones que percibe como amenazantes. Cuando enfrentamos estrés, el hipotálamo envía señales a la glándula pituitaria, o también llamada hipófisis, la cual a su vez estimula las glándulas suprarrenales para liberar el cortisol, la conocida hormona del estrés. En las personas que fuman regularmente, el consumo de la nicotina inicialmente reduce la respuesta del estrés y genera una sensación de bienestar y de alivio. Sin embargo, con el tiempo este efecto es temporal y el eje HHA se vuelve muy hiperactivo. El fumador se vuelve más sensible al estrés, incluso en situaciones cotidianas, que no tienen por qué generar estrés. Y al intentar dejar de fumar, los niveles de estrés aumentan excesivamente, incluso aún más debido al síndrome de abstinencia. Y esto provoca una intensa sensación de incomodidad extrema, ansiedad y malestar. La consecuencia de todo esto es que el estrés crónico y esta hiperactividad del eje HHA están impulsando el deseo de fumar como un mecanismo de afrontamiento inmediato, perpetuando el ciclo de dependencia. Ahora, por último, vamos a explorar cómo la plasticidad sináptica en el cerebro puede también hacer que el hábito de fumar sea persistente. En nuestro cerebro, la plasticidad sináptica es la capacidad que tienen las conexiones entre las neuronas de fortalecerse o de debilitarse en función de nuestras experiencias. Es este mecanismo un mecanismo de aprendizaje. Cuando comenzamos a fumar, el cerebro forma nuevas conexiones sinápticas, nuevas conexiones neuronales que asocian el consumo de tabaco con una sensación placentera o con el alivio del estrés o con momentos específicos del día. Con el tiempo, estas conexiones se van fortaleciendo cada vez más y se automatizan, convirtiendo el consumo de cigarrillo en un hábito ya automático y difícil de romper. Cada vez que se fuma, la liberación de dopamina refuerza aún más estas conexiones sinápticas generadas y relacionadas con el placer. Estas conexiones neuronales fortalecidas hacen que el hábito se consolide como un comportamiento automático. En el fumador crónico este proceso está tan avanzado que el acto de fumar se convierte en un acto repetitivo y casi involuntario y que el fumador no controla. Ahora entendamos cómo la desensibilización de los receptores de la nicotina también contribuye a mantener esta dependencia.
En el cerebro la nicotina actúa activando unos receptores específicos llamados receptores nicotínicos de acetilcolina. Cuando se activan estos receptores, desencadenan dopamina, lo que genera una sensación de placer o de recompensa. Pero como veremos con el tiempo, este mecanismo sufre alteraciones. Con cada exposición a la nicotina, los receptores nicotínicos se sobreestimulan y esta sobreestimulación lleva a un proceso llamado de desensibilización, donde los receptores se vuelven cada vez menos sensibles a la nicotina. Para compensar esta situación, el cerebro disminuye el número de receptores que están activos. A medida que los receptores se van desensibilizando, el fumador necesita consumir más nicotina para conseguir el mismo efecto placentero, y esto explica por qué con el tiempo la tolerancia al tabaco aumenta y las personas sienten la necesidad de fumar con mayor frecuencia. Además, cuando disminuye el nivel de nicotina en el cuerpo, el cerebro, al no tener receptores suficientemente sensibles, genera síntomas de abstinencia como la irritabilidad, la ansiedad y el deseo intenso de fumar. Y ahora veamos cómo el sistema opioide endógeno también juega un papel importante en la perpetuación de esta adicción. Además de la dopamina de la cual ya hemos hablado, existe otro sistema fundamental en la perpetuación y en el mantenimiento de la adicción al tabaco, que es el llamado sistema opioide endógeno. Este sistema es responsable de la liberación de las endorfinas, conocidas como las moléculas de la felicidad, que generan sensaciones de bienestar y de alivio del dolor. Cuando la nicotina llega al cerebro, estimula la liberación de endorfinas, lo que contribuye a esa sensación de placer y de calma inmediata. Sin embargo, con el consumo crónico y habitual, estos receptores opioides se desensibilizan y disminuyen en número. Esto significa que con el tiempo el cerebro pierde la capacidad de generar placer o de bienestar al fumar, dependiendo cada vez más de la nicotina para obtener el mismo efecto. Con lo cual el fumador comienza a sentir menos placer por actividades normales y este déficit hace que la nicotina se convierta en la única fuente confiable de alivio y de placer, perpetuando el ciclo de la adicción. Además, el intentar dejar de fumar, la falta de activación del sistema opioide endógeno provoca síntomas de abstinencia emocional como irritabilidad, ansiedad y depresión. En conclusión, estos mecanismos cerebrales que hemos explicado nos muestran por qué dejar de fumar es un proceso muy complejo, pero no imposible con el tratamiento adecuado. El tabaquismo es una adicción compleja, profundamente arraigada en el cerebro, en la que hemos visto que intervienen múltiples mecanismos cerebrales que están interconectados. ¿Y cómo podemos romper este ciclo? El tratamiento del tabaquismo, por tanto, debe abordarse desde múltiples perspectivas. No podemos aspirar a dejar de fumar únicamente con una pastilla. A veces hace falta terapia sustitutiva de nicotina, otras veces hace falta vareniciclina, otras veces el todacitán, otras veces tratamiento conductual, y últimamente se está trabajando en una nueva estrategia de tratamiento que es la neuromodulación, que consiste en la estimulación magnética transcraneal, conocido como TMS, que es una técnica que puede ayudar a regular ciertas áreas del cerebro involucradas en la adicción y reducir el deseo de fumar. Por tanto, dejar de fumar es difícil, pero no es imposible. Y como decía, este escritor, abogado y economista y también actor estadounidense, el primer paso indispensable para conseguir lo que quieres en la vida es este: decide lo que quieres. Muchas gracias.